El autor del Corazón de las Tinieblas es considerado uno de los mejores escritores británicos de todos los tiempos. Pero ¿sabías que antes de su carrera como marinero y escritor, Conrad era emigrante de un remoto país europeo? La historia polaca secreta de Joseph Conrad. Joseph Conrad nació en el seno de una noble familia polaca en Berdychów, ciudad que había sido incorporada 60 años antes al Imperio ruso. Su nombre verdadero era Joseph Todor Konrad Kosinowski. Cuando contaba 5 años, su familia fue deportada a Rusia como consecuencia de las actividades clandestinas de sus padres a favor de la resistencia polaca. El niño fue educado dentro de la tradición literaria romántica polaca y podía recitar de memoria poemas de Adam Mickiewicz, un poeta revolucionario. Incluso el nombre de Konrad era referencia política a uno de los escritos de Adam Mickiewicz. Konrad quedó huérfano a los 12 años de edad. A los 16 salió de Polonia y comenzó su larga aventura en el mar. A pesar de vivir la mayor parte de su vida fuera de Polonia y ser conocido como escritor británico, Konrad se mantuvo en contacto con Polonia y los polacos. Incluso cuando era anciano hablaba el idioma polaco maravillosamente. Y sin embargo, en su obra universal, llena de historias marítimas y de lugares exóticos, apenas hace referencia a sus antecedentes polacos, un hecho que no engañó a sus lectores polacos, que interpretaron muchos de sus libros alegóricamente, convencidos de que contenían ocultas alusiones a Polonia. En Lord Jim, el nombre del barco Patna que abandona al protagonista fue visto como un juego obvio de palabras con el verdadero sentido de patria. Konrad escribió varios ensayos sobre la causa nacionalista polaca, como El crimen de la partición. Él también se consideró siempre a sí mismo como polaco. Los polacos continuaron buscando alusiones a su identidad polaca en los escritos de Konrad muchos años después de su muerte, en 1924. Con su valoración del honor y su lealtad hacia las causas perdidas, Konrad se convirtió en un héroe para generaciones de polacos que tomaron parte en el levantamiento de Varsovia de 1944. No importa cuán polaco no haya sido Konrad, los polacos continuaron siendo muy conradianos. Amigas, amigos, bienvenidas a Maldita Literatura. La narrativa de Joseph Conrad, como pudimos apreciar la semana pasada, es extraña y distinta a la de sus contemporáneos, tanto por el tratamiento de sus temas como por la mirada con la que contempla al mundo y a los hombres. Su condición de polaco oprimido primero y luego exiliado dejó una fuerte impronta en su carácter. Considerada autobiográfica y bajo el denominador común de la identidad del navegante y de su intrínseca soledad, rasgo de la propia personalidad de Konrad, que otorgará a la mayoría de sus personajes, la suya no es una mera literatura de aventuras o de viajes en sentido estricto. Otra es, en este caso, la aventura, y otros son los viajes y los peligros. La aventura aquí es diferente, porque termina por convertirse en experiencia interior. Creí que era una aventura y en realidad era la vida, escribió Konrad en una ocasión. Su obra se convertirá en una reflexiva y profunda introspección, una mirada a la condición humana, al enfrentamiento moral del hombre, no solo frente al bien y el mal y al destino, sino ante su propio albedrío. Asistimos en la obra de Konrad a una apuesta trágica llevada al extremo de la representación sin héroes, pues los personajes de Konrad poseen dimensiones contrarias a lo heroico en los términos arquetípicos de la tragedia y la epopeya clásicas. Junto a estos personajes encontramos historias, ambiciones y sombras tan humanas y conocidas como un resfriado común. Pero es la forma y la finura con la que Joseph Conrad presenta los conflictos internos de sus personajes la que produce la excelencia de sus relatos. El autor, nos dijo Conrad, solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad debe ocuparse el lector. Afortunadamente para nosotros, su prosa magistral, fluida y evocadora a lo largo de historias llenas de melancolía, tristeza y orgullo, crean esa magia que nos introduce hasta el fondo en el corazón de sus personajes, como si Konrad lo desgajase limpiamente delante de nuestras narices para dejarnos ver sus caras más oscuras, la miseria y la grandeza humanas en todas sus formas. No es extraño que con el tiempo la figura de Konrad se fuera valorando cada vez más a modo de aquellos antiguos manuscritos que casualmente encontramos ocultos dentro de un libro. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro,
De agua cóncava el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre. Dentro del ámbito hispano, más cercano y familiar para nosotros, Joseph Conrad será mirado por Juan Benet y convertido en escritor de culto por Arturo Pérez Reverte, mientras que Javier María le dedicará a sí mismo elogiosas páginas como el siguiente retrato literario basado en una de sus fotografías. Conrad, a quien Gide tradujo, se ve muy serio, en butaca. No sabe dónde colocar las manos y por eso una de ellas es puño cerrado y la otra está abierta, cubriéndola y disimulándola. Le preocupa mucho su apariencia, como si fuera un hombre que habitualmente no vistiera tan bien como aquí, es decir, no con la pulcritud conseguida para la ocasión. Su retrato se pretende un monumento a la respetabilidad, por la que tanto se afanan los emigrantes y los exiliados, que antes de nada deben demostrar que son gente de bien. La barba está cuidadísima, pero difícilmente podría ser la de un genuino súbdito inglés, con las guías del bigote tan punzantes y esa forma tan picuda y triangular. Los ojos, sin pestañas, son muy severos. Podrían ser los de un hombre justo, incubando cólera. Alguien inocente a quien se está juzgando. O quizás sean solo los de un oriental. Los libros de Joseph Conrad son tantos y tan memorables que siempre se piensa en él a bordo de un velero y se olvida que los últimos 30 años de su existencia los pasó en tierra, llevando una vida insospechadamente sedentaria. En realidad, nada lo reconfortaba tanto como estar encerrado en su estudio, escribiendo con indescifrables dificultades o charlando con sus amigos más íntimos. Aunque lo cierto es que no siempre trabajaba en las habitaciones, en principio destinadas a ello. Hacia el final de su vida se escondía en los más remotos rincones del jardín de su casa en Kent para garabatear papelajos, y hay constancia de que durante una semana se anexionó al cuarto de baño sin dar explicaciones a su familia, que vio muy restringido así el uso de esta pieza durante aquellos días. En otra temporada el problema fue indumentario, ya que Conrad se negaba a ir vestido más que con un descolorido albornoz a rayas originalmente amarillas, lo cual era un gran inconveniente cuando se presentaban sin previo aviso amigos o bien turistas norteamericanos que decían estar extrañamente de paso. Lo más grave para la seguridad familiar era con todo la inveterada manía de Conrad de tener siempre un cigarrillo entre los dedos, por lo general durante pocos segundos para luego dejarlo abandonado en cualquier sitio. Su mujer, Jessie, se resignaba a que libros, sábanas, manteles y muebles estuvieran llenos de quemadura, pero vivió durante años en estado de alerta para evitar que fuera su marido quien se quemara en exceso, ya que Conrad, incluso después de acceder a su ruego y adquirir la costumbre de echar sus colillas en una gran jarra de agua, tenía constantes contratiempos con el fuego. No hace falta naturalmente decir que Conrad era distraído, pero los principales rasgos de su carácter eran contradictorios, a saber la irritabilidad y la deferencia, aunque quizás puedan explicarse recíprocamente. Su estado natural era la de una inquietud rayana en la ansiedad, y su preocupación por los otros era tan grave que un mero revés sufrido por algunos de sus amigos solía acarrearle un ataque de gota, enfermedad que había contraído de joven en el archipiélago malayo, por la que había dejado de navegar y que lo torturó durante el resto de su vida. Uno de sus gestos más característicos consistía en encogerse de hombros y sumirse en un silencio. Su situación interna lo llevaba a mantener a veces estos largos silencios, aún en compañía de amigos quienes aguardaban pacientemente a que retomase la conversación, en la que por lo demás Conrad era animadísimo, con una increíble capacidad para narrar oralmente. Con todo, lo más frecuente era que al cabo de uno de estos interminables silencios, en los que parecía estar rumiando, brotara de sus labios alguna pregunta insólita, que nada tenía que ver con lo hablado hasta entonces. Por ejemplo, ¿qué opináis de Mussolini? Conrad no se casó hasta los 38 años
Y cuando por fin, tras varios años de amistad, hizo su proposición, esta fue tan pesimista como algunos de sus relatos, ya que anunció que no le quedaba mucha vida y que no albergaba la menor intención de tener hijos. La parte optimista vino a continuación y consistió en añadir que, sin embargo, tal como era su vida, creía que él y Jessie podrían pasar juntos unos cuantos años felices. El comentario de la madre de la novia, tras su primera entrevista con el pretendiente, estuvo en consonancia al decir que no acababa de ver por qué aquel hombre quería casarse. No obstante, Conrad fue un marido delicado. Nunca faltaban flores y cada vez que terminaba un libro le hacía un gran regalo a su mujer. Józef Theodor Konrad Korzeniowski era hijo de aristócratas polacos cuya familia sería exiliada al noroeste de Rusia por oponerse a la dominación rusa de su país. El padre de Konrad era un intelectual y traductor de Shakespeare y también un poeta y ferviente patriota. Se dice que Joseph Conrad nunca leyó un libro para niños, pero sí obras profundas para adultos, incluidas las traducciones de su padre y heroicas historias de marineros. A los 17 años, Joseph Conrad viajó a través de Austria y Suiza hasta Francia. Finalmente, a los 20 años, Conrad se unió a la Marina Mercante Británica. Durante 15 años, Conrad navegó bajo la bandera del Reino Unido a remotos lugares del sudeste asiático y a otros destinos, y ascendió en el escalafón al grado de capitán de pequeños barcos. Algunas de las mejores ficciones de Joseph Conrad provendrán de estos viajes, y más tarde, a la edad de 32 años, trabajaría en un barco de vapor navegando a través del río Congo. En aquel momento, miles de africanos eran obligados a servir de porteadores para los secuaces del rey Leopoldo II de Bélgica, transportando pesadas cargas a través de largas distancias. ¿Cómo era posible obligar a la gente a convertirse en porteadores cargando colmillos de elefantes a lo largo de cientos de millas? Sencillamente eran esclavizados y encadenados para llevar el valioso marfil desde el centro del continente africano hasta la costa. El rey Leopoldo irónicamente llamó a su colonia de estilo orwelliano el Estado Libre del Congo. Esa mezcla de brutalidad asesina, cinismo y mentiras horrorizaron y transformaron profundamente a Conrad. Todo ello formaba parte de lo que Conrad denominó la lucha más vil por un botín que jamás haya dañado la historia de la conciencia humana. Y aún después esta situación empeoraría. Años después de la partida de Conrad, la obsesión belga por el marfil se transformaría en el expolio del caucho natural y su brutal aplicación, que requería un número prodigioso de trabajadores peinando las selvas en busca de las valiosas vides del látex de caucho. Conrad ya había abandonado el Congo con anterioridad a esta aún peor atrocidad, pero lo que vio le sirvió para entender la causa de todo lo que vendría después. En 1889, Joseph Theodor Konrad Korzeniowski remonta al Estado Libre del Congo a través de su río hasta las cataratas Boyoma, conocidas antiguamente como cataratas Sta. Lo que vio, vivió y sintió allí quedará plasmado para la posteridad. En 1902, Joseph Conrad publica en Londres El corazón de las tinieblas, acaso el más intenso de los relatos que la imaginación humana ha labrado, donde recrea una verdadera bajada a los oscuros infiernos de la mente humana y a su corruptibilidad. Este mismo relato que muchos años más tarde Francis Ford Coppola trasladaría al infierno del Vietnam en su película Apocalypse Now. Obra del divino poder, de la suma sabiduría y curiosamente también del primer amor, el infierno de Dante, el infierno más famoso de la literatura, es un establecimiento penal en pirámide inversa, poblado por fantasmas de Italia, a la vez que por inolvidables endecasílabos. Mucho más terrible resulta la más famosa y enigmática de todas las novelas de Conrad, El corazón de las tinieblas. Sin llegar a alcanzar la maestría de Lord Jim, El corazón de las tinieblas es una obra de singulares resonancias, cuya acción se desarrolla en ese río Congo, de recuerdos nada gratos para Joseph Conrad, que remonta al capitán Marlowe entre orillas de ruina y de selvas y que bien
puede ser una proyección del abominable Kursk que es la meta. El viejo marinero Marlowe, del que ya antes había valido Conrad para dotar de verosimilitud a sus narraciones, introduciendo el testimonio de un testigo, sirve de nuevo aquí al escritor para narrarnos una historia inquietante. Su anécdota es por demás bastante sencilla. Marlowe decide hacer realidad un sueño de infancia, navegar por un río en medio de la selva. Tras ciertos contratiempos y gracias a algunas recomendaciones familiares, es nombrado capitán de un barco que con motivo del tráfico de marfil debe recorrer el corazón de la jungla. Su misión, encontrar al agente Kursk, jefe de una estación río arriba, y preparar su regreso a la estación central de la compañía. A partir de esta primera mención a Kursk y hasta su encuentro, la narración de Marlowe, una suerte de monólogo interior ocasionalmente interrumpido para intensificar el suspense de la historia, se vuelve más angustiosa y obsesiva, revelando el verdadero sentido de la obra. El enfrentamiento de Marlowe, un hombre civilizado, ante un ser de extraordinarias cualidades, sumido en la locura producida por su estancia en la selva. Con ese hombre no se habla, se le escucha, señala alguien en la obra. Marlowe, a su vez, dice de Kursk que era una voz, y esta sentencia pone de manifiesto una certeza: el poder devastador de la palabra, su capacidad para transformar vidas y espíritus, la reflexión sobre la naturaleza moldeable del hombre ante circunstancias extremas. Surge en Conrad a manera de aviso del siguiente modo: ¿cómo poder imaginar entonces, escribe Conrad, a qué determinada región de los primeros siglos pueden conducir los pies de un hombre libre en el camino de la soledad extrema? Esa región inimaginable, innombrable solamente mediante la invocación a los poderes de las tinieblas, forma parte de una crítica dirigida no únicamente al desdichado Kursk y su insaciable deseo de poder y riqueza, sino también a los horrores de la colonización, en cualquiera de sus formas y épocas. Al igual que Marlowe, somos testigos de cómo los conquistadores, en nombre de la civilización, llegan incluso a ser más salvajes e inhumanos que los propios nativos. No es gratuita a lo largo de esta obra la aparición en reiteradas ocasiones de la palabra ominoso, término que la Real Academia define como abominable y que merece ser condenado y aborrecido. Quizás sea esta la palabra que mejor define las circunstancias y el ambiente en que se desarrollan este encuentro. El juego de luces que Conrad impone a esta historia, cuya tensión se mantiene de principio a fin, contribuye de manera decisiva al carácter simbólico del relato. El corazón de las tinieblas no es más que el propio corazón humano. Conrad murió repentinamente en su casa de Kent a los 66 años. Se había encontrado mal el día anterior, pero nada hacía presumir su inminente muerte. Por eso, cuando le llegó, estaba solo en su habitación descansando. Su mujer en el cuarto de al lado lo oyó gritar «aquí», con una segunda palabra ahogada que no distinguió, y luego un ruido. Conrad había caído desde su sillón al suelo. Cuantos lo trataron coinciden en afirmar que era un hombre de una gran ironía, aunque de una clase que sus adquiridos compatriotas ingleses no siempre captaban o quizás no entendían. Borges, para quien Conrad era el novelista por antonomasia y cuyo poema manuscrito hallado en un libro de Conrad escuchamos al inicio de este programa, escribió que en una de las novelas de Conrad, un navegante, que es el narrador, ve algo desde la proa de su nave, una sombra, una claridad en los confines del horizonte. Y se dice que esa claridad, esa sombra, es la costa de África. Y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, el desierto del Sáhara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingstone y luego Palmeras, y lo que queda de Cartago, que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes, y también los compradores de esclavos y ruinas, y pirámides, es decir, un vastísimo mundo, de selvas desde luego, pero también de leopardos, de pájaros. Creo que nosotros muy bien podríamos afirmar lo mismo. A lo largo de 2 semanas, en 2 sucesivos programas de Maldita Literatura, hemos intentado vislumbrar algo sobre ese marino polaco que la fama conoce bajo el nombre de Joseph Conrad. Y lo único cierto que podemos decir de nuestro autor es que eso que apenas hemos llegado a vislumbrar es vastísimo. Muchas gracias por su atención y cuídense.